Hola a todos, espero que sigáis bien. Vamos a seguir con el tema 3, la personalidad. Ya hemos dicho que en este tema nos vamos a centrar en una teoría que hoy en día está en debate sobre si es verdadera o falsa, y es una teoría que hace pensar mucho. Esa es la principal razón por la cual vamos a estudiar más en profundidad el psicoanálisis. El concepto clave de esta teoría es el concepto de inconsciente. Es un concepto que también se encuentra hoy en día en entredicho. Hay un debate continuo sobre su posible existencia o no. Hay corrientes de psicología que niegan radicalmente que exista ese inconsciente, otras corrientes, otras escuelas de psicología afirman que sí, que existe, pero que apenas tiene importancia en nuestra vida, y luego habría otras corrientes, que son el psicoanálisis y alguna otra, pues que vendrían a decir que no solo existe esa parte inconsciente, sino que además es una parte muy importante en nuestra personalidad, una parte esencial en nuestra vida anímica. ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues lo que vamos a hacer es reflexionar sobre ese texto introductorio que ya habéis trabajado. Es un texto en el que ya se empieza a hablar de ese inconsciente, ¿no? Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre ese ejercicio y después vamos a poner ejemplos parecidos a los que aparecen en ese texto, para ir introduciéndonos en la posible existencia de esa zona o de esa región inconsciente que según Freud existiría dentro de nosotros. Empezamos recordando el texto introductorio del tema 3. Os recuerdo, es un paciente que le cuenta a Freud una vivencia que ha tenido con su mujer. Hace tiempo él no se llevaba nada bien con su mujer, digamos que había un distanciamiento muy claro entre ambos, y la mujer le regala un libro, él promete leerlo, lo guarda en algún sitio, de vez en cuando lo busca, pero no lo encuentra nunca. Pasa el tiempo y la mujer demuestra ser una bellísima persona porque la madre del esposo se pone enferma y esta mujer pues se desvive por los cuidados hacia su suegra. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que un día que el marido está muy contento por ese trato que su mujer le está brindando a su madre, vuelve a casa y digamos que no intenta buscar el libro, sino que directamente se dirige a un cajón y allí está el libro. ¿Cómo se puede explicar esta vivencia? Pues se puede explicar de varias maneras. Lo primero, se puede decir que todo lo que nos cuenta este paciente o parte de lo que nos cuenta es mentira. Que en el fondo él sabía en todo momento, era muy consciente de dónde estaba ese libro. Y le cuenta a Freud como que lo había olvidado, pero en el fondo sí recordaba dónde estaba ese libro. Esa sería la primera manera de explicarlo. Este hombre miente. Miente en el asunto ese de no encontraba el libro, no sabía dónde estaba. Otra segunda explicación es que quizás no miente este individuo, pero simplemente pues tiene fallos de memoria, como tenemos todos. ¿A quién no le ha pasado ir a la cocina con un objetivo claro y al llegar allí se ha preguntado desconcertado, ¿por qué he venido a la cocina? Pues algo parecido le podía haber sucedido a este hombre. Buscaba el libro, pero en ese momento pues su memoria, por lo que fuera, pero no por razones extrañas, sino por los fallos de memoria habituales que tenemos, pues su memoria no funcionaba bien y no encontraba el libro. Y de repente empezó a funcionar bien, como también nos pasa a veces de pronto, ¿no? Que no recordamos algo, pero de repente un día decimos, ya lo recuerdo. Vale, pues algo parecido. De pronto un día recuerda dónde está el libro. Esa sería una segunda explicación, ¿no? Y la tercera explicación es la que introduciría ese concepto de inconsciente. ¿Vale? Este hombre se miente a sí mismo. Hay una parte de él que sabe perfectamente dónde está el libro y otra parte de él que no sabe dónde está el libro. Esta era una de las preguntas que os hacía en el ejercicio, ¿no? Si este hombre se autoengañaba, si se mentía a sí mismo. Bueno, esta tercera posibilidad, pues si lo pensáis un poco, es indemostrable. ¿Cómo saber, ¿no?, cuál de las tres posibilidades que hemos planteado es verdadera? Pues es muy difícil. Puede ser que el hombre mienta, pero ¿cómo saberlo? Porque él dice que dice la verdad. Puede ser que sea un fallo de memoria, pero ¿cómo tenerlo claro? Y por último, podría ser que exista esa parte inconsciente. Pues podría ser, pero a ciencia cierta no lo podemos saber con seguridad. Vamos a hacer una serie de reflexiones sobre la posibilidad de que existiera ese inconsciente. Primera reflexión.
Si este hombre se está autoengañando, si se miente a sí mismo, ¿eso quiere decir que existen como dos individuos dentro de nosotros? Uno que es engañado y otro que engaña. Esa es la primera reflexión que nos hacemos. Si existe esa región inconsciente, si existe una parte inconsciente en nosotros, entonces es como si existieran dos individuos dentro de nosotros. Uno que tiene unas intenciones, que sabe unas cosas, y otro que tiene otras intenciones y que sabe otras. También podríamos preguntarnos qué relación mantendrían esos dos sujetos dentro de nosotros, ahí en nuestra cabeza. ¿Qué relación mantendrían? ¿Uno de ellos domina sobre el otro, manda sobre el otro? Segunda reflexión que nos hacemos. En el caso de que exista esa parte inconsciente, ¿qué relación guardaría con el mundo de los sentimientos, con el mundo de las emociones? Porque parece que hay una relación. Hemos visto en el texto pues que la memoria que tiene este individuo se pierde por razones emocionales y se recupera esa memoria también por razones emocionales. Parecería que hay una conexión ahí entre ambos sucesos. Freud efectivamente va a relacionar el mundo de las emociones con esa supuesta parte inconsciente que tendría el ser humano. Vamos a poner más ejemplos semejantes al del texto introductorio. Algunos de esos ejemplos que nos indicarían la existencia posible del inconsciente, según Freud, pues están sacados de este libro, del propio Freud, y después hablaré de algunos otros ejemplos de otros psicoanalistas y algunos recogidos por mi experiencia personal. Primer ejemplo, pues otra vez, ¿no? Otro paciente que le cuenta a Freud lo siguiente. Está casado, son un matrimonio y esa noche tienen que ir a una fiesta. El marido no quiere ir a esa fiesta, le desagrada profundamente. Guarda el smoking, porque hay que ir de smoking a esta fiesta, guarda el smoking en un baúl, es un baúl de estos que hace falta una llave para abrirlos, pero después se puede cerrar automáticamente pues empujando la tapa. El hombre abre el baúl, mira el smoking, dice, bueno, no me lo voy a poner todavía, primero me voy a afeitar. Se va a afeitar y cuando vuelve descubre que el baúl está cerrado. Él supuestamente lo había dejado abierto. Busca la llave por todas partes, pero no la encuentra. Se lo dice a su mujer, mira, el smoking está ahí, no tengo la llave, no la encuentro, habrá que llamar a un cerrajero. Digamos que no son horas de llamar a cerrajeros, será un sábado por la noche y por lo tanto el matrimonio no puede ir a esa fiesta. ¿Posibles explicaciones de lo sucedido? Pues primera explicación que este hombre nos está mintiendo, le está mintiendo a Freud. Sabe perfectamente lo que ocurrió. No quería ir a la fiesta y conscientemente cerró la tapa del baúl con la llave dentro, que evidentemente la llave estaba dentro, ¿no? La habría arrojado él anteriormente. Segunda explicación, pues que quizás un golpe de viento o el peso de la tapa del baúl provocó que se cayera y se cerró el baúl y se acabó. Tercera explicación, pues un fallo de memoria. Quizás cerró él mismo la tapa, pero luego olvidó haber cerrado la tapa. Errores que cometemos todos de vez en cuando. Por ejemplo, voy a meter el bocadillo en la mochila. Buscamos el bocadillo por todas partes y resulta que ya lo habíamos metido en la mochila. ¿De acuerdo? Podría ser pues un error de memoria. Pero aquí hay un componente que no se os ha escapado a ninguno, sospecho, ¿no? Y es que con este acto el individuo obtiene un claro beneficio. No quiere ir a la fiesta y además sale como inocente. No lo ha hecho aposta. Él se lo cuenta a Freud diciéndole, yo no recuerdo haber cerrado la tapa del baúl. No recuerdo haberlo hecho conscientemente. ¿De acuerdo? Aquí, en esta última explicación, entraría de nuevo la posibilidad de que exista una parte inconsciente del individuo y habría actuado en este caso, ¿no? Esa parte inconsciente sabe cosas, desea cosas que la otra parte de nosotros, o de este individuo en este caso, pues no recordaría. Aquí, como veis, hay una relación curiosa, ¿no? Parece que la parte inconsciente busca siempre un beneficio y la parte consciente, la pobre, parece que no se entera de nada. Pero en el fondo, el individuo en su conjunto saldría beneficiado. Con este acto inconsciente sale claramente beneficiado. Empezamos con una historia de desamor. A se enamora de B, B no le corresponde y A vive un desamor muy triste.
Con el tiempo, B, la mujer, se acaba casando con otro hombre, con C. Para desgracia de A, del hombre del principio, se tiene que relacionar por motivos de trabajo, se tiene que relacionar con C. Pero cada vez que quiere ponerse en contacto con él por teléfono, no recuerda su nombre. Le tiene que pedir a su secretaria que por favor le recuerde el nombre de ese individuo. Otra vez las mismas explicaciones, ¿no? Fallos de memoria, que este hombre nos esté mintiendo acerca de la anécdota. Y luego podría ser que hay una parte inconsciente del individuo que hace todo lo posible por no recordar ese nombre. La pregunta es, ¿y por qué no quiere recordar ese nombre? ¿Porque quizás le recuerde un sufrimiento que no quiere revivir? En relación con este ejemplo anterior, podríamos preguntarnos lo siguiente, ¿no? Imaginaos que en el pasado habéis tenido muy mala relación con alguien llamado, por ejemplo, Marta. No sé si hay alguna Marta entre vosotras, pero bueno, da igual. Supongamos eso, que habéis tenido muy mala relación hace años, hace mucho tiempo, con alguien llamado Marta. Os presentan a una persona que hasta ese momento no la habéis conocido. Y os dicen, esta es Marta. Puede ser que sin tener muy claro por qué razón esa persona que nos acaban de presentar nos caiga mal. Otro ejemplo relacionado con pérdidas de objetos y con ir a lugares a los que uno no quiere ir. Una mujer tiene que ir a otra ciudad de viaje, pero es un viaje que no le apetece en absoluto. Pero aún así tiene como cierta obligación de ir. Se compra el billete de autobús la tarde antes y cuando llega el momento de ir hacia la estación, llama a un taxi. Cuando el taxi está esperando abajo, mira como comprobación final dónde está el billete de autobús y no lo encuentra. Empieza a buscarlo, sigue sin encontrarlo, tiene que despedir al taxi, le dice al taxista que se puede ir. Se pasa toda la tarde buscando el billete de autobús y no lo encuentra. Llega su marido a casa y le dice, ¿cómo estás aquí todavía? Pues no he podido irme porque he perdido el billete. El marido la mira muy sorprendido y le dice, pero si está aquí, encima de la mesa. El billete había estado prácticamente todo el rato encima de la mesa, delante de la mujer. Y sin embargo, no lo había visto. Aquí volveríamos otra vez, ¿no? Diferentes explicaciones, a todos nos pasa que a veces tenemos algo delante y no lo vemos, pero aquí hay ese otro elemento, parecido al de los ejemplos anteriores, ¿no? El elemento de, con esa especie de fallo de memoria o fallo de atención, obtengo un beneficio. Y por eso aquí Freud considera que este ejemplo se puede explicar con mayor claridad, con mayor contundencia, siempre según él, con la existencia de esa parte inconsciente del individuo. Más ejemplos. Una niña tiene en su mesilla de noche, a la vista, tiene unas galletas y en ella es costumbre antes de dormirse pues comer esas galletas que le encantan. Como todas las noches va a venir su tía a darle un beso de buenas noches y la tía siempre se come alguna galleta que le ofrece su sobrina. Y esa noche, cuando llega la tía para darle un beso de buenas noches, pues la niña va a echar mano de las galletas y las galletas no están. ¿Dónde están las galletas? Pues están en el armario. Pero ella no recuerda haberlas puesto en el armario. Sin embargo, en la habitación, durante todo el día, solo ha estado ella. Aquí vemos de nuevo, ¿no? Existen varias posibilidades, un fallo de memoria, que nos esté mintiendo la niña. Y también podría ser lo que nos dice, pues que quizás no lo recuerda, pero en el fondo ha habido una parte de ella que ha sido la que escondió las galletas porque estaba harta de que su tía comiera galletas por la noche, unas galletas que le gustan mucho. No quería compartir las galletas. Seguramente hay niños que son capaces de esconder las galletas y después mentir acerca de dónde se encuentran. Pero puede haber también niños que sean incapaces de esa mentira, por la culpabilidad que está asociada al mentir. Estos niños, si tuvieran esta estrategia inconsciente que acabamos de ver, serían capaces al mismo tiempo de esconder las galletas y de no sentirse culpables por haberlas escondido. Otro ejemplo relacionado con pérdidas. Un hombre que en el día de su boda pierde el anillo de recién casado. Hay varias explicaciones, a todos se nos pierden las cosas, a todos se nos caen, además es la primera vez que lo lleva, no sería extraño, ¿vale? Pero aquí se plantea Freud, ¿no?
¿Y si este individuo no tiene claro el casarse, pero no se atreve a hablarlo con su pareja? ¿De acuerdo? Podría ser que ese conflicto interno que tiene, de no sé si quiero casarme, por un lado te quiero, por otro lado no te quiero, ¿de acuerdo? Ese conflicto, si lo planteara, como en el caso del libro perdido, pues resultaría muy desagradable, quizás conllevara la ruptura de la pareja, mucho más si hablamos de la cercanía de la boda. Hablar de estos temas en la cercanía de la boda puede suponer un trauma grave para los dos miembros del matrimonio, ¿no? La pregunta que se hace Freud es la siguiente. ¿Puede ser que ese conflicto que tiene este individuo, que no lo verbaliza, que no lo habla con su pareja, puede ser que se acabe expresando de un modo inconsciente, de un modo que él desconoce? Por ejemplo, de este modo simbólico, ¿no? Pierdo el anillo de boda, sería otra manera de decir las cosas, ¿no? Estaría diciendo el individuo, no quiero casarme, pero no lo dice directamente, lo dice a través de un lenguaje distinto, a través del lenguaje del inconsciente. Más ejemplos relacionados ahora con olvidos. El propio Freud nos cuenta el siguiente caso. Tenía una paciente a la que tenía que ver de vez en cuando, tenía que ir a su casa, y era una paciente que le resultaba especialmente atractiva. Un día fue a visitarla, digamos que le gustaba mucho estar con ella, y nada más salir de la casa se dio cuenta de que se había dejado olvidado el paraguas. El haberse olvidado el paraguas, pues explicado por simple casualidad, un fallo de memoria, torpezas que cometemos todos, pero también claramente observamos cómo se obtiene un beneficio con este olvido. Gracias a ese olvido, el individuo puede retornar a un lugar querido para él. Otro ejemplo de olvidos. Una madre y una hija no se llevan nada bien, siempre hay continuos conflictos entre ellas, y la última discusión que han tenido ha sido muy grave. No se hablan. En este tema de las peleas entre amigos, entre familiares, muchas veces uno dice, no, que el otro se disculpe, ¿vale? Aquí es la madre la que decide disculparse. Se acerca la Navidad, que es una época en la que uno tiende al perdón, ¿vale? Y decide escribirle a la hija una felicitación navideña. Era la época en la que se mandaban cartas de papel a las personas. Le escribe una carta pidiéndole perdón, lo he hecho fatal, te pido perdón, hija mía. Manda la carta, pero la carta le es devuelta. ¿Por qué le es devuelta la carta? Porque se le ha olvidado poner la dirección de su hija. Aquí veríamos varias posibilidades explicativas, ¿no? Otra vez las mismas. Un fallo de memoria sencillo, como nos suele ocurrir de vez en cuando, que esta madre nos esté mintiendo al contarnos el caso y que claramente, conscientemente, pues ni en el fondo ni ha mandado la carta, ¿vale? Ni la ha escrito siquiera, que es una excusa muy típica. Te mandé una carta pero no ha llegado. ¿Cómo está el correo? Era una excusa muy típica que se decía hace tiempo. Y después estaría otra explicación, que es la que se basaría en el inconsciente, ¿no? Aquí, ¿qué papel jugaría el inconsciente? Pues daos cuenta, hay un conflicto interno, ¿no? Una parte de la madre sí que es verdad que quiere disculparse y quiere hacer las paces con la hija, pero otra parte de ella no quiere hacer las paces. Quiere, digamos, que sea la hija la que reconozca que ha sido ella la que lo ha hecho todo mal y que sea la propia hija la que le pida perdón. Claro, en ese conflicto interno e inconsciente, ¿quién es el que acaba ganando? Pues aunque al principio parecía que ganaba la parte consciente de hija mía, te quiero pedir perdón, al final claramente parece que ha ganado la parte inconsciente de no te quiero pedir perdón. Otro ejemplo, muy habitual entre los alumnos, por otro lado. Tener un examen el lunes y dejarnos olvidado el libro que teníamos que estudiar para el examen del lunes. Evidentemente el individuo va a tener un suspenso, pero si para él estudiar ese fin de semana era algo muy desagradable, de modo inconsciente consigue satisfacer ese deseo. No tengo que estudiar el fin de semana. Y además no queda como culpable, porque lo ha hecho sin querer. Ante sí mismo no se siente culpable, porque ha sido todo una casualidad. Otro ejemplo, en este caso de profesores, ¿vale? Y es, por ejemplo, pasar lista y de repente saltarse a un alumno. En principio es algo habitual y no tiene por qué haber nada extraño ahí, ¿no? Pero ¿y si con ese alumno ha habido algún roce, ha habido algún conflicto reciente, ha habido alguna situación desagradable?
Cuando ocurre esto, cuando ha habido ese conflicto y después el profesor se salta, curiosamente, cuando pasa lista, se salta a ese alumno, ahí digamos que podría haber un deseo inconsciente de no ver a ese alumno. No ya solo en clase, no, sino ni siquiera en la lista. Otro ejemplo, este de un alumno, me lo contó hace muchísimos años. Era la época en la que la gente llevaba lectores de compact disc, que eran muy grandes, uno los llevaba a la cintura, pero era un poco engorroso y había que meter un CD de música para poder ir escuchando música mientras uno andaba por la calle. Aparecieron los MP3, que no sé si ya sabéis lo que son, eran parecidos a los USB de ahora, eran muy pequeñitos y cumplían la misma función. Se podía escuchar mucha más música y se podía llevar a la cintura con mucha mayor comodidad. Salen los MP3 y este alumno les dice a sus padres: quiero que me compréis uno porque el lector de compact disc ya está pasado de moda. Los padres le dijeron lo que debe decir todo padre: no, hasta que no se estropee el lector de CDs que tienen, te aguantas con lo que hay. Esa misma semana el lector de CD se le cayó y se le rompió. Y el alumno pues me afirmaba que no lo hizo aposta. Aquí volveríamos otra vez, ¿no?, a las explicaciones posibles. Que este alumno nos esté mintiendo, que todos somos torpes y coincidió, ¿no?, fue una simple casualidad que se le rompiera pocos días después de haber tenido esa conversación con los padres. Pero por último también estaría otra posibilidad que tampoco hay que descartar, la posibilidad de que la parte inconsciente del individuo, la parte que deseaba que se le rompiera ese lector de CDs, pues actuara a espaldas de su parte consciente. El beneficio en este caso también es muy evidente. Otro ejemplo de estropicio. A una mujer le dicen que las gafas que lleva le hacen muy mayor. Durante la siguiente semana las gafas se le caen repetidas veces, por casualidad, según ella, hasta que por fin acaban rompiéndose y se compra otras gafas que ella piensa son más favorecedoras. Otro ejemplo relacionado con estropicios. Dos compañeros de trabajo han tenido una discusión muy fuerte y cada uno de ellos aprovecha cualquier ocasión para contarle a otros compañeros su versión de los hechos. Uno de los contendientes está en el parking del lugar de trabajo, ya ha acabado su jornada laboral, y está precisamente contándole a otro compañero lo ocurrido. Cuando está explicándole por qué él tiene razón, gesticula y sin darse cuenta, con el codo, rompe el retrovisor de un coche que se encuentra en el parking. ¿De quién es ese coche? Pues evidentemente del otro contendiente. Volveríamos otra vez a las mismas explicaciones de siempre, ¿no? Torpeza, mala suerte, también podría ser un plan consciente, ¿no? Podría él haber calculado precisamente, aquí está el retrovisor, le pego un codazo y finjo que todo ha sido casualidad. Y según Freud, según el psicoanálisis, pues también cabría esa otra posibilidad, ¿no? La posibilidad de una estrategia inconsciente que al mismo tiempo permite al individuo hacer un daño a alguien al que quiere hacer un daño y por otro lado no sentirse culpable, puesto que lo ha hecho sin querer. Otro ejemplo de estropicios. Un hombre se acaba de divorciar, en su casa tiene una colección de vasos que le regaló su mujer y en el último mes se le han roto más de la mitad de esos vasos. Por casualidad, por torpeza, según él. Pero aquí volveríamos a lo mismo, ¿no? Esos vasos le están recordando continuamente el sufrimiento del divorcio, el sufrimiento de los últimos momentos de la relación. Pues sí. Entonces, quizás no se atreve a desprenderse directamente de ellos, quizás no los coge y los tira a la basura directamente, no es capaz de hacer eso, pero hay algo en su interior que sí que es capaz de deshacerse de los vasos, pero de modo inconsciente. Otro ejemplo que me contaron hace tiempo. Una madre quiere que su hijo aprenda a tocar el violín, al hijo no le interesa nada y le resulta un rollo espantoso acudir a clases de violín. Un día, cuando la madre lleva al hijo, le llevaba en moto, el hijo iba de paquete, pues se cae el violín. Cuando van con la moto por la calle se cae el violín.
Afortunadamente no le pasa nada al violín. Cuando están en clase, sin darse cuenta, el niño se sienta en el violín. Mala suerte, casualidad, torpeza, un plan consciente del niño para no tener que tocar el violín, o, también según Freud, una estrategia inconsciente del niño para al mismo tiempo no tener que tocar el violín y no sentirse culpable por el daño al violín. Otro ejemplo muy habitual en las discusiones de pareja. A veces en las parejas se discute de una manera muy agresiva por causas en principio muy ridículas, ¿no? Por que uno no ha apretado bien la pasta de dientes, el otro se ha dejado la tapa del váter subida. En definitiva, a veces las causas de los conflictos son muy tontas. Pero a veces el nivel de agresividad de esas discusiones nos hace sospechar que no se corresponde el problema por el que están discutiendo con el nivel de conflictividad que se está alcanzando en esa discusión. ¿A qué se podría deber este desequilibrio, ¿no?, entre el motivo absurdo de la discusión y el grado tan elevado de agresividad de la discusión? Bueno, pues desde la perspectiva psicoanalítica, considerando que existe una parte inconsciente, podría ser que esas dos personas no se atrevan a hablar de problemas mucho más graves que están teniendo lugar en ese momento en una pareja. ¿Problemas como cuáles? Pues problemas como que uno de los dos quiere tener un hijo, el otro no quiere tenerlo, o uno quiere tener un hijo más y el otro no quiere tenerlo. Problemas como que a uno le han ofrecido un trabajo en otra ciudad y no tiene claro si marcharse o no marcharse a esa ciudad porque podría suponer la ruptura de la pareja. En definitiva, puede haber muchos problemas con los cuales dos personas no se atrevan a enfrentarse directamente y podrían aparecer de modo inconsciente en otras discusiones aparentemente más sencillas. En relación con este último ejemplo, hay otro también muy conocido, ¿no? El de ese marido o esa esposa que llegan a casa, han sido humillados quizás por su jefe, han sido maltratados en el trabajo y están llenos de rabia, pero esa rabia no han podido dirigirla hacia el objeto que sería el propicio, ¿no?, que sería el jefe. ¿Por qué no la han podido dirigir esa rabia contra el jefe? Pues porque ello supondría quizás perder el puesto de trabajo. Y evidentemente muchas veces uno necesita trabajar para poner lentejas en el plato, ¿no? El individuo lleva esa humillación, lleva la rabia que le ha causado el ser reñido por su jefe, la lleva a su casa y va a descargar esa rabia, la va a descargar con el primer inocente que pase por ahí. Y además se aprovecha cualquier excusa. Que esta comida está salada, que el niño siempre deja los juguetes tirados por el suelo, que este perro siempre está ladrando. Se aprovecha cualquier excusa para pagarla pues, con la mujer o el marido, con los hijos, con incluso el pobre perro. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las mentes de estas personas que están llevando a cabo estas conductas? ¿Son conscientes de lo que están haciendo? Pues puede ser que en algún caso, en el mismo momento en el que está descargando su furia, su rabia contra un inocente, caiga en la cuenta de que lo que está haciendo es claramente un error, ¿no? Y lo reconozca. Perdona, es que en el trabajo me ha pasado esto y estoy enfadado, ¿de acuerdo? Podría ocurrir eso. Pero también puede ocurrir que el individuo no se dé cuenta de lo que está haciendo y esté convencido de que la auténtica razón de su enfado, el auténtico motivo de por qué está actuando así, sea esa excusa que acabamos de decir, que nos inventamos para poder llevar a cabo ese acto de descargar esa rabia, esa violencia que llevamos dentro. Estos ejemplos anteriores se engloban dentro de lo que en psicología se llama desplazamiento, ¿no? Desplazamos determinados sentimientos, determinadas emociones hacia objetos o personas que no son los propicios, que no son los correctos para descargarlos, ¿no? Otro ejemplo muy famoso relacionado con el lenguaje, con errores en el lenguaje a la hora de hablar y una posible conexión con este asunto del inconsciente que estamos comentando, sería el que tuvo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Porque hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año.
Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Otro ejemplo relacionado con el lenguaje sería, por ejemplo, el siguiente. Una chica y un chico se están conociendo. La chica es tímida. Hay un momento de la conversación en el que el chico le pregunta ¿qué número de calzado tienes? Y la chica responde el 69. Y de inmediato se ruboriza. ¿Vale? Es decir, ha habido ahí algo que ha surgido de su interior y ella no quería que surgiera. Otro ejemplo muy interesante. Una chica y un chico están hablando, son amigos, y de repente la chica le dice al chico: yo soy una mujer muy segura de sí misma y por eso los hombres me tienen miedo. Este chico, pasado unos días, se encuentra con otra amiga y le cuenta a esta amiga lo que sucedió en esa conversación. Fíjate lo que me dijo esta chica, me dijo que ella era muy segura y que por eso los hombres la tenían miedo. Pasa poco más de tiempo y esta última chica, a la que se le contó esta anécdota, 2 semanas después le dice a este mismo chico: yo soy una mujer muy segura de mí misma y por eso los hombres me tienen miedo. Aquí lo que ha hecho esta mujer es atribuirse una frase, atribuirse una cualidad, una característica de la otra mujer, y parece que no recuerda que fue precisamente ese chico el que le contó esa cualidad, ¿no? El que le narró esa anécdota. Nos podemos preguntar si esta conducta la llevamos a cabo, ¿no? Si cualidades de otros que nos gustan nos las atribuimos a nosotros mismos y nos creemos que son nuestras. El siguiente ejemplo tiene que ver con los alumnos, ¿no? Imaginaos un alumno que saca todo 10, saca unas notas estupendas, que se esfuerza mucho, pero los padres nunca se lo reconocen. Ni siquiera le dan una palmadita, sino que dicen: vale, bien, otro 10. ¿Vale? El niño no se siente, o el alumno no se siente querido, no se siente apreciado, su esfuerzo no recibe una recompensa. Imaginaos ahora de pronto que ese alumno, por las razones que sea, suspende un examen. Y de pronto los padres se vuelcan sobre esa situación. Se vuelcan para reñirle, sobre todo. Pero le están haciendo caso. Está recibiendo mucha más atención por su mal comportamiento, su comportamiento un poco deficiente, que por el buen comportamiento que tenía antes. A partir de ese momento puede ocurrir que el niño o el alumno, sin darse cuenta, empieza a suspender todas las asignaturas. Daos cuenta de lo que estamos diciendo en este caso, ¿no? Si el caso de este muchacho es verdad, si hay una parte inconsciente de él que actúa de este modo sin darse cuenta, podría ser que prefiramos ser maltratados a no ser tratados de ninguna manera. Es decir, que prefiramos las riñas, prefiramos que nos estén echando en cara comportamientos continuamente, que en definitiva recibamos ciertos malos tratos. Preferimos eso a la indiferencia, a que los otros no nos presten ninguna atención. Otro ejemplo. Una chica empieza una relación, está súper enamorada y siempre que queda con su novio, pues están súper felices y ella siempre llega muy puntual. Incluso llega muchas veces antes de tiempo. Pasa las semanas y llega un momento en que ella empieza a llegar tarde. Ya no solo no es puntual, sino que empieza claramente a llegar cada vez un poco más tarde. Podría deberse pues, a un mal cálculo del tiempo, pero también podría deberse, según Freud, a una causa inconsciente. En este caso sería parecido a lo que hemos hablado en otros casos. La chica quizás ya no está tan interesada en esa relación, pero en vez de verbalizarlo, en vez de expresarlo oralmente a través del lenguaje, lo expresa de un modo del que igual ella no es muy consciente, llegando tarde, lo cual significaría claramente: esto ya no me interesa tanto. Y en relación con el ejemplo anterior podemos plantearnos por qué hay personas impuntuales. Todos en algún momento somos impuntuales, es casi inevitable, ¿no? Hay circunstancias de la vida que no nos permiten acudir siempre a tiempo. Pero hay personas que son impuntuales de modo sistemático. Podría ser por un mal cálculo del tiempo, pero la pregunta la dejo en el aire, ¿no? ¿Podría haber alguna razón inconsciente para ser impuntual?
¿Podría el individuo obtener algún beneficio siendo impuntual? ¿Lo pensáis? Por último, hay que hablar de una profesión, que no es la de terapeuta ni la de psicoanalista, que considera que el inconsciente existe y además trabajan con él. Esa profesión es la de publicista. Los publicistas, no siempre, pero sí en ocasiones, utilizan estrategias para vender un producto pues que van dirigidas claramente a una parte de nosotros que no controlamos. Es muy conocido el uso de la sexualidad en los anuncios. De hecho, en España se prohibió ya en los años 90 el uso de esa sexualidad para anunciar cualquier producto que no tuviera que ver nada con el sexo. Se usaban muchas veces cuerpos desnudos o semidesnudos, sobre todo de mujeres. Pongo un ejemplo, ¿no? Imaginaos un anuncio de un coche en el cual se nos habla muy poquito de las características del coche y lo que se nos muestran son las imágenes de una mujer despampanante, casi desnuda y con unas posturas claramente sensuales. En España, hasta los años 90, muchos anuncios recurrían a estrategias de este tipo. La pregunta que nos hacemos es muy sencilla. Cuando vamos a comprar un coche, ¿somos tan manipulables? ¿Somos tan tontos? En vez de guiarnos por razones económicas, prácticas, estéticas, nos guiamos por una asociación inconsciente con un placer asociado a la sexualidad. En algún ejemplo anterior que hemos visto, el inconsciente parecía una parte de nosotros como muy inteligente, más hábil incluso que nuestra parte consciente. Pero en este ejemplo no podemos decir que el inconsciente sea exactamente tonto, pero sí parece que se guía por unos principios, por una moralidad radicalmente diferente a la de nuestra parte consciente. Otro ejemplo, otra estrategia muy usada por los publicistas. El sentido del humor. Está genial ver anuncios en los que aparecen chistes y nos reímos muchos. Pero en realidad muchas veces ese chiste no tiene absolutamente nada que ver con el producto que se anuncia. Imaginaos que se anuncia un ordenador y aparece un chiste. ¿De acuerdo? Volvemos a la pregunta de antes. El publicista lo que quiere es que asociemos algo gracioso, algo que nos ha hecho feliz, al ordenador, aunque no tenga nada que ver con las características que necesitamos en un ordenador. ¿De acuerdo? Cuando vamos a comprar a la tienda y vemos el ordenador, somos tan ingenuos que, sin darnos cuenta, actúan ahí fuerzas en nuestro interior que nos dirigen hacia determinado producto, no por sus características objetivas, sino porque lo asociamos a determinados elementos placenteros que aparecían en ese anuncio que vimos. Otro ejemplo muy parecido, otra estrategia publicitaria sería, por ejemplo, el uso de la música. Imaginaos que queréis hacer un anuncio dirigido a una determinada edad, a personas de una determinada edad, y elegís una música que a ese grupo de personas pues, les traiga recuerdos especialmente placenteros. Pongamos el ejemplo de una música muy asociada al verano, a amores de verano. Imaginaos, ese producto puede ser una bici de montaña. Nos la ponen con esa música. Cuando acudimos a la tienda a comprar una bici de montaña porque queremos hacer ejercicio, vamos a comprar la bicicleta atendiendo a razones objetivas, a todas las ventajas que le vemos a esa bicicleta respecto a otras, o vamos a comprarlo guiado por unos sentimientos de placer que tienen lugar ahí en una parte de nuestra mente y que están asociados a ese anuncio que vimos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, también ha sido un vídeo introductorio al tema. Ya el próximo día empezaremos a ver materia de verdad y espero que sigáis bien y nada más que deciros. Hasta luego.